Mi nombre es Natalie, y soy una mujer de 33 años, típica, viviendo sola en un pequeño y acogedor apartamento. Hoy me encuentro sentada en la mesa del comedor, mirando mi teléfono que no deja de sonar. Es Liam, mi prometido, llamando para hablar sobre cuándo conocerá a mis padres. Solo de pensarlo, me aprieta el estómago. Veo que su mensaje de voz aparece en la pantalla, su voz alegre, pero ajena al caos que siento por dentro. Hola, Natalie, solo quería saber si ya podemos planear cuándo conocerás a mis padres. Llámame cuando puedas. Ok, suelto un suspiro largo y dejo que mi vista se pierda por el apartamento. Es simple, pero es mío, lleno de estanterías de libros y con un pequeño balcón que da a la vista del horizonte de la ciudad. Es mi refugio, mi escape silencioso de un pasado problemático. Crecer no fue fácil. Mi papá nos dejó cuando tenía 4 años, y aún recuerdo ver cómo se fue con su maleta, sin mirarnos ni una vez. Después de su partida, mi mamá se volvió distante, fría y muchas veces irritable, y yo fui el blanco de su frustración. 3 años después, se casó con mi padrastro Vincent, quien era amable e intentaba sanar las grietas de nuestra familia rota, pero el enfoque de mi mamá cambió por completo hacia mi media hermana Alice, la cual se convirtió en la niña perfecta en sus ojos. Mientras tanto, yo pasaba a un segundo plano, invisible. De vuelta al presente, suena el teléfono nuevamente. Liam otra vez. Esta vez, contesto, esforzándome por sonar animada. Hola, Liam, digo, tratando de forzar algo de entusiasmo. Natalie, he estado tratando de hablar contigo. ¿Cuándo vamos a planear para que conozcas a mis padres? Su tono está lleno de emoción, completamente ajeno a la repulsión que siento en mi interior. No estoy segura, Liam. Es complicado, respondo, jugando nerviosamente con un bolígrafo. ¿Complicado? Si solo es una cena. Natalie, de verdad quiero conocer a las personas que criaron a mi increíble prometida, dice, su voz rebosante de optimismo. Intento reír para quitarle peso a la situación. No dirías eso si conocieras a mi mamá. Ella es mucho para manejar. Pausa. Un silencio que se alarga más de lo que me gustaría. Finalmente, Liam habla con voz más suave. Está todo bien, Natalie. Sabes que puedes decirme lo que sea. Respiro profundo. Ya es hora de abrirme, aunque sea un poquito. Es que mi mamá y yo no tenemos la mejor relación. Siempre ha sido muy crítica conmigo. No es como tu familia, admito. Liam guarda silencio por un momento, y luego su tono se suaviza aún más. Estoy aquí para ti, Natalie. Vamos a resolver esto juntos. Tal vez sea el momento de enfrentarlo. ¿Sabes? Tiene razón, claro. Pero la idea de confrontar a mi mamá, de exponer a Liam a sus críticas afiladas y su fría naturaleza, me llena de terror. Sí, tal vez, respondo, aunque mi voz está llena de dudas. Hablemos de esto más tarde. Necesito tiempo para pensarlo. Está bien, Natalie, te quiero. ¿Sabías eso? Dice con ternura. Lo sé, Liam. Yo también te quiero, respondo, colgando el teléfono. Cuando la llamada termina, mi mente viaja hacia aquellos primeros años tan difíciles. La partida de mi papá fue el principio de una serie de heridas emocionales que nunca cicatrizaron del todo. Después de su partida, el mundo de mi mamá se desplomó, y su dolor se transformó en rabia que a menudo descargaba sobre mí. Recuerdo cuando tenía 6 años, haciendo mis deberes en la mesa de la cocina, mientras mi mamá caminaba de un lado a otro, con expresión de estrés y frustración. Natalie, ¿no ves que estoy ocupada?, gritó. Deja de hacer ruido con ese lápiz. Me quedé paralizada, asustada, y miré hacia arriba. Perdón, mamá, murmuré, tratando de hacer menos ruido con el lápiz. Las cosas no mejoraron cuando mi mamá se casó con Vincent. Él era diferente, amable y dulce, y aunque intentaba acercarse a mí para arreglar la fractura familiar, mi mamá siempre estuvo más centrada en Alice. Ella era la niña perfecta, la que mi mamá adoraba, mientras que yo me sentía cada vez más invisible. Una noche, cuando tenía unos 8 años, escuché a escondidas una conversación entre mi mamá y Vincent en la sala. Es que ella es tan difícil, Vincent, nada como Alice. No sé qué hacer con ella, dijo, con la voz llena de frustración. Mi corazón se hundió. En ese momento, entendí,
estaba hablando de mí. Vincent, tratando de suavizar la situación, le contestó, es solo una niña, Megan, ella necesita tu amor, no tu decepción. Pero mi mamá no cedió. Me recuerda demasiado a él, dijo, refiriéndose a mi papá. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, dándome cuenta de que nunca sería la hija que mi mamá había esperado. A medida que fui creciendo, la distancia entre nosotras solo se amplió. Cuando tenía 8 años, traté de mostrarle algo que había hecho en la escuela, un dibujo. Estaba emocionada, pero ella apenas le prestó atención. Está bien, querida, dijo con indiferencia. Ve a mostrárselo a Vincent, yo estoy ocupada. Vincent, siempre tan atento, miró mi dibujo y sonrió. Esto está fantástico, Natalie, eres muy talentosa. Su elogio fue cálido, pero no pudo llenar el vacío dejado por la indiferencia de mi mamá. Mis años adolescentes fueron un borrón de soledad. Las críticas de mi mamá fueron incesantes. No te encorves, esa ropa no te favorece. ¿Y por qué no puedes ser más como Alice? Vivía sobrepasada, tratando de no desencadenar otra ola de críticas o desaprobación. A los 13 años, las palabras de mi mamá realmente me afectaron. Una noche, mientras me preparaba para un baile escolar, elegí un vestido con el que me sentía bien. Me giré frente al espejo, con un raro impulso de confianza, y llamé a mi mamá. Mamá, ¿me ayudas con el cabello? Grité desde mi habitación, dirigiéndome al salón. Mi mamá levantó la mirada de la revista, me observó de arriba a abajo, y me lanzó una mirada fría. ¿Vas a salir con eso? Está demasiado ajustado. Tal vez deberías cuidar tu peso, comentó con dureza. Me quedé helada, pensé que me veía bien, pensé que estaba bien, dije, el nudo en mi garganta apretándome. Suspirando, mi mamá se levantó. Déjame hacerte el peinado, tal vez eso desvíe la atención de tu figura. Me quedé en silencio, sintiéndome pequeña y avergonzada mientras ella me peinaba rápidamente. En la escuela no era fácil explicarlo. Un día, mientras almorzaba con mis compañeras, una chica llamada Janice me preguntó qué tal era mi mamá. Entonces, Natalie, ¿cómo es tu mamá?, preguntó con tono casual. Me quedé callada por un momento, sin saber qué decir. Es estricta, logré responder, tratando de mantenerlo simple. Janice asintió con simpatía. Sí, las mamás pueden ser duras. La mía siempre está encima de mí con las calificaciones. Forcé una sonrisa, agradecida por su intento de conectarse, pero en el fondo sabía que mi experiencia era diferente, más solitaria. A medida que fui creciendo, la tensión en casa se intensificó, especialmente cuando empecé a interesarme en los chicos. Recuerdo una vez que invité a Carl, un chico simpático de la escuela, a trabajar en un proyecto. Estábamos sentados en la sala, conversando, cuando mi mamá entró. Le lanzó una mirada fría a Carl, luego se volvió hacia mí. Natalie, asegúrate de que realmente estés estudiando y no solo distrayendo al chico con tus tonterías de enamorarte, dijo en voz alta, para que Carl la escuchara. Me quedé mortificada. Después de que Carl se fue, la confronté. ¿Por qué tuviste que decir eso delante de él? Fue tan vergonzoso. Ella se encogió de hombros, como si nada. Solo estoy diciendo lo obvio. Además, chicos como él no se fijan en chicas con tu cuerpo. Sus palabras calaron profundo, y desde entonces fui aún más cautelosa de traer amigos a casa, especialmente chicos. Durante esos años difíciles, Vincent, mi buen padrastro, fue mi refugio. Una noche, cuando mi mamá no estaba, le confié algo. Vincent, ¿crees que soy poco atractiva?, pregunté con inseguridad. Él me miró sorprendido. Natalie, eres hermosa. No dejes que nadie, ni siquiera tu mamá, te haga sentir lo contrario. Pero para cuando llegué a mis 20 años, mi confianza, especialmente en las relaciones, se había visto tan dañada por mi mamá que, incluso cuando empecé a salir con Bruce en la universidad, un chico dulce que parecía realmente gustar de mí, mis inseguridades seguían ahí, arrastrándome. Decidí presentarle a mi familia. La cena en casa de mis padres comenzó bastante bien, con Vincent siendo su usual yo acogedor, pero mamá, como siempre, fue otra historia. Ella tenía una habilidad especial para lanzar cumplidos disfrazados de críticas que podían cortar el aire.
Entonces, Bruce, ¿qué estudias?, preguntó mientras pasaba la ensalada. Ingeniería, respondió Bruce sonriendo. Espero poder entrar a proyectos de energía renovable después de graduarme. Eso es ambicioso. Ojalá no estés tragándote más de lo que puedes masticar, como otras personas, dijo ella, lanzándome una mirada fulminante. Era una clara indirecta a mis problemas académicos del pasado. Me sonrojé de vergüenza, pero Bruce trató de mantener el ambiente ligero. Sin embargo, la noche fue de mal en peor. Cada comentario que hacía se volvía una crítica por parte de mamá. Cuando Bruce y yo nos íbamos, me disculpé una y otra vez. Lo siento mucho, Bruce. Mi mamá puede ser difícil, dije. Bruce me apretó la mano. No es tu culpa, pero eso hace las cosas un poco complicadas, ¿no?, dijo. Sabía lo que quería decir. La relación finalmente se apagó, no solo por esa noche, sino porque reflejaba un patrón. Mi inseguridad, alimentada por las constantes críticas de mamá, hacía que mantener una relación sana fuera increíblemente difícil. Unos años después conocí a Liam. Él era diferente, paciente y totalmente comprensivo. Un contraste total con las dinámicas tensas de mis relaciones pasadas. Liam siempre tenía una forma especial de hacerme sentir querida, pero las cicatrices de mi pasado seguían ahí, acechando bajo la superficie. Una tarde tranquila en mi departamento, mientras hablábamos sobre nuestro futuro juntos, el peso de esos recuerdos se hizo especialmente palpable. Natalie, te amo y me imagino un futuro con nosotros juntos, dijo Liam sinceramente, tomándome las manos. Yo también te amo, Liam, pero tengo miedo. Mi pasado, mi mamá, todo está tan complicado. No quiero arrastrarte a mi lío, confesé, mi voz cargada de preocupación. Liam me miró a los ojos con intensidad. Tu pasado no nos define. Sí, es parte de ti, pero no tiene que controlar nuestro futuro. Lo enfrentaremos juntos, me tranquilizó. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero a medida que se acercaba el día de conocer a mis padres, yo era un manojo de nervios. Liam se mantenía optimista, tratando de calmar mi ansiedad. Es solo una cena, Natalie, va a estar bien, me decía, pero mi estómago seguía revuelto. Llegamos a casa de mis padres y nos recibió Vincent con su cálida sonrisa, que me dio algo de consuelo. Natalie, Liam, bienvenidos, pasen, dijo alegremente. Mamá estaba en la cocina, y al verla, una tensión familiar se apoderó de mí. Ella logró esbozar una sonrisa educada para Liam, pero sus ojos seguían siendo distantes. La cena está casi lista, ¿por qué no se sientan?, sugirió, señalando la mesa. El ambiente estaba tenso mientras nos sentábamos. Vincent intentó aliviar la situación conversando con Liam. Entonces, Liam, ¿a qué te dedicas? Liam, sin darse cuenta de los tintes subyacentes en la pregunta, respondió alegremente. Soy dueño de una empresa. Nos especializamos en consultoría ambiental. Noté un destello de algo en los ojos de mamá ante su respuesta. ¿Interés, o tal vez oportunismo? Era difícil de decir. Eso suena impresionante, comentó mamá, su tono de repente más amable. ¿Dueño de una empresa? Debes estar haciendo muy bien. Sus palabras tenían una carga y sentí una incomodidad familiar. La cena continuó tensa, con mamá alternando entre devaluarme a mí y alabando a mi hermana menor Alice, que ni siquiera estaba presente. De vez en cuando, retomaba el tema de Liam, preguntándole sobre su negocio y sus planes a futuro. Cada vez veía en sus ojos el mismo destello calculador, como si lo estuviera evaluando no solo como persona, sino por lo que pudiera ofrecer. Cuando nos fuimos esa noche, sentí una mezcla de alivio y frustración. El viaje de regreso fue silencioso hasta que Liam rompió el silencio. Tu mamá parece interesada en mi negocio, o tal vez demasiado interesada. Suspiré, sintiéndome agotada. Sí, tiene una forma de evaluar a la gente. Lo siento, Liam, así ha sido siempre. Liam me apretó la mano, su apoyo inquebrantable. Estamos en esto juntos, Natalie, recuerda eso, me dijo. A la mañana siguiente, aún afectada por los comentarios de mamá, nos sorprendió una llamada al teléfono de Liam. Era un número desconocido. Observé cómo su expresión pasó de curiosidad a sorpresa y me tensé. Espera, ¿qué dijiste?, preguntó Liam.
levantando la voz en incredulidad. Del otro lado se oyó una voz suave y apagada, agregando otra capa de misterio a nuestra ya complicada situación. Liam colgó el teléfono, con el rostro marcado por confusión y enojo. «Era tu mamá», me dijo, mirándome con intensidad. Me hizo una propuesta increíble. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué me estás diciendo?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Respiró hondo antes de revelar lo que mi madre había dicho. Sugirió que dejara todo contigo y considerara casarme con Alice. Dijo que no eres adecuada para mí y que Alice sería una mejor opción. Estaba hablando en serio. Natalie. Me quedé sin palabras. El impacto de esas palabras me dejó sin aliento. ¿Dijo eso?, exclamé, mi corazón latiendo con fuerza. Liam asintió con seriedad. Sí, dijo que no eres adecuada para mí y que Alice sería una mejor opción. Estaba completamente atónita. La idea de que mi madre sugiriera algo tan cruel era inimaginable. Tenemos que hacer algo al respecto, dijo Liam, apretando la mandíbula. Esto ya no es solo sobre nosotros. Es hora de exponerla por lo que realmente es. Impulsados por una mezcla de ira y determinación, estuvimos de acuerdo. Podríamos grabarla diciendo esas cosas. El plan estaba claro. Liam llamaría de nuevo a mi mamá, fingiendo estar interesado en su propuesta, y grabaríamos la conversación. Esa misma noche, en mi departamento, el teléfono en altavoz, Liam marcó el número de mamá y yo apreté el botón de grabar en mi celular. «Hola, Megan, soy Liam», dijo, con voz calmada pero firme. «Hola, Liam, qué bueno que volviste a llamar. ¿Has pensado en lo que te propuse?», respondió mamá con una dulzura inquietante. «Sí, lo he pensado, pero necesito saber. ¿Por qué piensas que Natalie no es adecuada para mí?», preguntó Liam, con una actitud perspicaz. Hubo una pausa y mamá contestó. «Oh, Liam, eres un buen partido. Te mereces algo mejor. Alguien como Alice. Natalie siempre ha sido una decepción». Sentí un nudo en la garganta al escuchar esas palabras, pero me mantuve en silencio, dejando que la grabación continuara. «Deberíamos reunirnos para hablar de esto, tal vez con un café», sugirió Liam. «Suena maravilloso. Vamos a hacerlo. Yo me encargaré de la hora y el lugar», respondió mamá, su voz llena de ansias. Después de colgar, sentí una tormenta de emociones, dolor, rabia, traición, pero también un propósito claro. Teníamos un plan, y era hora de exponer la verdadera cara de mi madre. Los siguientes días fueron un torbellino de planes y ansiedad. Liam y yo estábamos decididos a atraparla en su propia mentira. Él organizó una reunión con mamá en un café en el centro, y yo decidí ir disfrazada para poder presenciar todo de primera mano. El día de la cita, me puse una peluca y gafas de sol grandes, completamente irreconocible. Me senté en una mesa con buena vista de ellos, mi corazón palpitando con fuerza. Liam llegó primero y se sentó junto a la ventana. Unos minutos después, mamá llegó, buscando en la sala hasta que lo vio y se acercó con una sonrisa confiada. «Liam, qué bueno verte», dijo ella, sentándose. «Gracias por reunirte conmigo, Megan», respondió Liam. «Entonces, sobre tu propuesta», dijo ella, inclinándose hacia él, en voz baja, «creo que es lo mejor. Natalie no es adecuada para ti. Alice, en cambio, es perfecta. Ella es todo lo que Natalie no es». Sentí un nudo en la garganta al escuchar esas palabras, pero me mantuve firme. Mientras tanto, Liam me lanzó una mirada discreta, dándome el indicio de que el grabador estaba encendido. «¿Pero por qué estás tan en contra de Natalie?», preguntó Liam, jugando su papel con astucia. Mamá suspiró, su tono confesional. «Entre nosotras, nunca quise a Natalie. Después de que su papá se fue, ella me recordaba demasiado los malos tiempos. Alice es mi verdadera hija, la que realmente me importa». Mis manos temblaban mientras escuchaba las palabras frías y despiadadas de mi mamá. Sentí como si un cuchillo se retorciera en mi estómago. Liam, siempre tan diplomático, cambió de tema rápidamente, hablando de cosas triviales para mantener la conversación natural. Mientras tanto, la grabadora seguía capturando cada palabra. Después de unos 20 minutos, terminaron su charla. Mamá, con una sonrisa de satisfacción, se levantó para irse.
Tan pronto como ella salió, me quité el disfraz y me uní a Liam. Desbordada por la emoción, le dije, con la voz quebrada, no puedo creer que haya dicho esas cosas. Liam tomó mis manos, su rostro mostrando simpatía. Lo siento mucho, Natalie, pero ahora tenemos la prueba. ¿Qué quieres hacer con ella? Respiré hondo, luchando contra la oleada de tristeza que amenazaba con ahogarme, pero dentro de mí también surgió una determinación feroz. La exponemos, dije, con la voz firme, en la próxima reunión familiar. Todos deben conocer la verdad. Liam asintió, con el rostro decidido. Lo haremos juntos. Es hora de que todos vean a la verdadera Megan. Salimos del café con un plan en mente, un plan para revelar la verdadera naturaleza de mi madre a todos, especialmente a Vincent, quien había estado a oscuras por demasiado tiempo. La tensión se podía cortar con un cuchillo cuando nos reunimos en casa de mis padres para lo que debería haber sido una cena familiar tranquila, sin que los demás lo supieran. Liam y yo teníamos un plan que cambiaría todo. Cuando nos sentamos a comer, mi mamá no pudo evitar hacer su anuncio. Una sonrisa triunfante jugaba en sus labios. Natalie, comenzó, tengo noticias. Liam ha visto la luz, te ha dejado y ahora está interesado en tu hermana Alice. Sus palabras flotaron en el aire, sin poder disimular la satisfacción en su voz. La sonrisa de Alice se amplió, reflejando la expresión arrogante de mamá. Vincent, sentado junto a ellos, estaba completamente atónito, con el tenedor congelado a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué estás diciendo, Megan?, preguntó Vincent, su voz llena de incredulidad. Antes de que mamá pudiera explicarse, Liam y yo intercambiamos una mirada rápida. Era nuestra señal. Saqué mi teléfono de la bolsa, lo encendí y presioné reproducir. El cuarto cayó en un silencio pesado mientras la grabación de la conversación de mi mamá con Liam llenaba el aire. Nunca quise a Natalie. Su padre se fue y ella solo me recuerda todos los malos tiempos. Alice es mi verdadera hija, la que me importa. Cada palabra cortó como un cuchillo, clara y precisa. El rostro de mamá se despojó de color. Sus ojos se abrieron de par en par, completamente sorprendida. Vincent la miró, su rostro un reflejo de incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblando de dolor. La miré directamente a los ojos. Esa eres tú en la grabación, hablando con Liam. Le estás pidiendo que me deje por Alice, diciendo lo poco que piensas de mí. Mamá trató de interrumpir, pero la detuve, mi voz calma pero firme. No, mamá. Es hora de que escuches. Me casé con Vincent por pura desesperación. Si no hubiera tenido a Natalie, tal vez habría encontrado a alguien más rico, más prometedor. Ella siempre ha sido una carga para mí. La habitación cayó en un pesado silencio cuando la grabación terminó. Vincent miró a mamá, su rostro una mezcla de rabia y dolor. Megan, ¿es esto cierto? ¿Realmente dijiste eso? Mamá, siempre tan compuesta. Estaba muda. Su fachada se desmoronaba ante nuestros ojos. Vincent se levantó abruptamente, empujando su silla hacia atrás. No lo puedo creer, dijo, mirándome con ojos llenos de tristeza. Después de todos estos años, no tenía idea. Lo siento mucho, Natalie. Mamá intentó defenderse, su voz débil y defensiva. Vincent, no lo quise decir. Solo estaba hablando sin pensar. Pero Vincent estaba firme. No, Megan, esto es imperdonable. No miró atrás cuando salió de la habitación, dejando un vacío profundo en su camino. Mamá se derrumbó, su compostura finalmente quebrada. Alice se quedó inmóvil, mirando alternativamente a mamá y a la puerta por donde Vincent había salido. Liam tomó mi mano, dándome un apretón de consuelo. Hiciste lo correcto, Natalie. Asentí. Una mezcla de alivio y tristeza invadiéndome. Ya se acabó, finalmente se acabó. En los días siguientes, todo se vino abajo. Vincent solicitó el divorcio. Tomé la dolorosa decisión de cortar todo contacto con mi mamá y Alice. Dolió, pero sentí que era la única forma de sanar. Liam y yo nos casamos en una pequeña ceremonia íntima. Vincent estuvo allí, con lágrimas en los ojos, entre la tristeza y el apoyo. Era la única familia que sentía que me quedaba. Mientras me paraba al lado de Liam, una nueva sensación de libertad me envolvió.
Las nubes oscuras de mi pasado finalmente se despejaron. Encontré el amor verdadero con Liam, pero, lo más importante, aprendí a amarme a mí misma. Por primera vez en mi vida, sentí una verdadera felicidad y paz.